Entonces de la presencia del tribunal en su conformación original, esto es la magistrado Chaín vía remota, la magistrado Bugueño en su oficio del Centro de Justicia, González y Ocampo presencialmente en la sala. Les solicito a los intervinientes el registro correspondiente. Ministerio Público, buenos días. Muchas gracias, su señoría. Buenos días. Por el Ministerio Público comparece el abogado Rodrigo Álvarez y los fiscales Jaime Retamal y Jimena Chong. Gracias. Consejo de Defensa del Estado. Buenos días, su señoría. Muy buenos días a todos. Por el Consejo de Defensa del Estado comparece la abogada Lupia Aguirre Bravo por vía remota. Gracias. Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Muy buenos días, su señoría, y buenos días a todos los intervinientes. Por el Servicio de Impuestos Internos comparece el abogado Manuel Navarrete Gómez y se incorporará más tarde la abogada Adriana Zúñiga Calderón, ambos por vía remota. Perfecto, gracias. Querellante, Fundación Ciudadano Inteligente y otros, buenos días. Muy buenos días, señoría. Por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Artesanales Históricos de Valdivia y Fede Pesca San Juan comparece el abogado Nicolás Acevedo. Gracias. Por el querellante, don Hugo Gutiérrez, buenos días. Buenos días, su señoría, y el resto de los intervinientes. Por el querellante Hugo Gutiérrez Alves comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Defensa entonces, buenos días, la defensa del acusado, señor Ortiz. Buenos días, sus señorías. Por don Jaime Prefichón comparece vía remota el abogado Sergio Rodríguez. Gracias, señor Ortiz, buenos días. Buenos días, sus señorías. Jaime Ortiz presente en la audiencia 267. Defensa del acusado, señor Isasi, buenos días. Muy buenos días, su señoría. En representación de doña Marta Isasi Barbieri y Fernando Lagos Torres, la abogada Catalina Tuanes, vía remota. Perfecto. Señor Isasi, buenos días. Buenos días, presidenta. Muy buenos días, magistradas. Muy buenos días a todos los intervinientes. Me encuentro presente vía remota. Señor Lagos, buenos días. Muy buenos días, magistrada. Raúl Lagos Torres, vía remota. Gracias. Defensa de Corpesca S.A., buenos días. Buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparecen presencialmente los abogados Carolina Oreque y Waldo Baum, y vía Zoom el abogado Carlos Valmontino. Perfecto. Estamos en condiciones entonces de continuar con sus alegaciones de clausura. ¿Lo escuchamos? Muchas gracias, magistrada. Habíamos terminado el día de ayer en este periodo que estamos analizando los deberes de dirección y supervisión, perdón, los deberes de dirección y ahora, su señoría, nos toca ver los deberes de supervisión en este periodo analizado que va desde la ley hasta la aprobación del modelo de prevención de delitos. En cuanto a los deberes de supervisión, quisiera recordar cuando en el alegato de apertura el fiscal señor Jaime Retamal le dijo al tribunal que en Corpesca no existían auditorías ni internas ni externas. Ahora, en los alegatos de clausura, esto no es repetido por el Ministerio Público, y esto por razones obvias. Ahora se muta este alegato y se dice que las auditorías eran insuficientes. Y antes no habían dicho que no existían las auditorías internas ni las auditorías externas por no revisar correctamente las evidencias y porque no fue materia de la investigación. Incluso en los alegatos de apertura se señaló expresamente que no existían controles, ni aguas arriba ni aguas abajo, se dijo. Y ahora esto tampoco se repite. Ahora se dice que los controles eran cosméticos. Pero, su señoría, como pudimos ver en el juicio, se acreditó el rol de auditor interno y contralor de don Jaime Ortiz, y se acreditaron, su señoría,
tanto las auditorías externas como las auditorías internas efectuadas por Deloitte. Y pasaré a desarrollar primero, magistrada, para este periodo, las auditorías externas que realizan empresas auditoras externas. Y parto señalando, su señoría, que la Ley de Sociedades Anónimas, en su artículo 52, define y exige estas auditorías externas. Y cuando explica la ley en qué consiste estas auditorías externas, señala, su señoría, que existen para detectar deficiencias en prácticas contables, sistemas administrativos y de control interno. Don Raúl Feliú, el 18 de diciembre del año 2019, se le consulta qué compañía realizaba la auditoría externa en Corpesca en el periodo 2009 a 2013. Y dijo, hubo dos compañías en el periodo 2009 a 2013. En el año 2009 a 2012, me parece, estuvo Price, hoy día se llama Pricewaterhouse, PwC, y posteriormente Deloitte, desde el 2012, 2013 a la fecha. Y nos indica el testigo Feliú que una vez al año estas empresas auditoras realizan una auditoría de control interno que va o se dirige y se entrega al directorio de Corpesca. Y en cuanto al contenido o el objeto de esta auditoría de control interno, don Raúl Feliú, el 20 de diciembre, su señoría, del año pasado, señala que analiza la calidad de control interno a objeto de detectar posibles situaciones de fraude, ocultamiento. También se refirieron a estos temas los testigos Eric Van Kanen, Jaime Ortiz, Silvana Mané, los directores, etcétera, entre varios otros. Incorporamos muchos correos que dan cuenta de las auditorías de control interno que realizaban esta compañía de auditoría externa. Ahora, en cuanto a las auditorías internas, a diferencia de las auditorías internas no tienen o no tenían a esa época regulación ni en la Ley de Sociedades Anónimas ni en la Ley de Mercado de Valores. Y Corpesca, como se comprobó durante el juicio, tenía para estos efectos contratados los servicios de Sercor, que es una empresa dedicada a asuntos de auditoría interna y de control interno. Don Eric Van Kanen, el 16 de enero de este año, nos explicó cómo se definían los planes de auditoría interna, que eran planes anuales, y nos dijo las áreas que se auditarían también las proponía Corpesca, pero nosotros también las proponíamos. Y nos señala, su señoría, que en el periodo 2009 a 2013 se hicieron auditorías que abarcaban un amplio espacio, inclusive las boletas de honorario. En cuanto al sistema de pagos, don Eric Van Kanen
nos señaló que se cumplían en Corpesca los procedimientos, que estos eran auditados, y nos destaca, su señoría, que para que salga un cheque de Corpesca se requieren 2 firmas, señoría. Y este es un sistema de control, su señoría, que no aparece en la acusación, al igual que ningún otro. Y un punto muy relevante que nos señala don Canel es que estas auditorías, según su propio conocimiento, no detectaron donaciones a campañas políticas. Y eso es efectivo, su señoría, y se debe a la especial forma en que se concretaron estos aportes a campañas políticas. Como muy bien dijo el abogado del Servicio de Impuestos Internos, don Manuel Navarrete, esta forma tenía por objeto que no se percataran dentro de la organización. El testigo Juan Prado, sería testigo propio de Corpesca, vino a declarar los días 14 y 15 de septiembre de 2020. Y se le pregunta por esta parte. En las auditorías de pagos de proveedores, don Juan, ¿se revisan en general todo tipo de proveedores, ya sea de bienes o servicios? Y nos responde, por supuesto. Si un análisis de cualquier rubro, por ejemplo, si tomo clientes o proveedores, se revisa la totalidad. Y en estas auditorías de pago a proveedores, ¿se pueden revisar tanto facturas como boletas de honorarios? Y responde, sí. Dado que es posible que ocurran errores de registro, se verifica para verificar que ellas, boletas y facturas, obedecen a las operaciones autorizadas. También este testigo se refirió a la programación de las auditorías, su señoría, que se hacía en conjunto con el señor Jaime Ortiz, que era el encargado de este tema dentro de la empresa Corpesca. Y finalmente, el testigo Juan Prado nos informa que estos informes de auditoría se envían, su señoría, tanto al presidente del directorio como a miembros del directorio, a los gerentes del área auditada. Vimos en todas las auditorías que exhibimos durante el tribunal, durante el juicio, que se dirigían a la persona del área auditada. Y nos dice don Juan Prado que también siempre se incluía a Raúl Feliu y a Jaime Ortiz esta auditoría. Se incluía. Sí. También iban dirigidas a Raúl Feliu y a Jaime Ortiz estas auditorías, y eso lo vimos en las auditorías que dimos lectura durante el juicio. Y don Raúl Feliu, el 20 de diciembre del año 2019, concuerda con todo esto, señoría, y nos dice que Jaime Ortiz era el encargado de las auditorías internas y quien coordinaba con CERCOR estas auditorías. Definían el plan de auditoría del año próximo. Por ejemplo, tenían una matriz con los distintos procesos de la empresa. Y explica que esta matriz se dividía por zonas geográficas y que se iban revisando las distintas áreas de acuerdo a la importancia y la necesidad y el riesgo, su señoría, de, como él mismo decía, ocultamiento o fraude. Don Domingo Viviani, magistrada, el 16 de agosto de 2019, señala que en el periodo 2009-2013 se hacían 1 o 2 auditorías al año
en el área que él manejaba. Y Francisco Mujica, señoría, cuando vino a declarar este testigo, el 13 de diciembre del año 2019, afirmó que se hicieron auditorías a los procedimientos, señoría, mientras fue gerente general, o sea, todo el periodo en que fue gerente general, y que estas eran de carácter trimestral, según el testigo Francisco Mujica, de carácter trimestral. Entonces, magistrada, a través de estos testimonios, es un hecho acreditado que Corpesca cumplió con sus deberes de supervisión, no especificados en la acusación, contando con auditorías externas, auditorías internas y la presencia de esta persona clave, su señoría, que era don Jaime Ortiz. Y durante el juicio, todos pudimos ver que esta defensa presentó muchos documentos y correos electrónicos que confirmaban estos testimonios a los que hice referencia. Y además se presentaron documentos que prueban el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión en esta primera etapa, su señoría, de forma continua, ya sea en este tema al que me he referido, en las auditorías internas y externas, como también, magistrada, y a eso voy a pasar, respecto de el modelo de prevención de delitos que se tenía la voluntad real de tener en Corpesca. Entonces, magistrada, ahora procederé a hacer un ejercicio cronológico, un poco extenso, de cuáles fueron los documentos y correos electrónicos que dan cuenta de este esfuerzo por tener un modelo de prevención de delitos real y serio, su señoría, y también de cumplir con los deberes de dirección y supervisión. El 22 de enero del año 2010, magistrada, Raúl Feliu recibe el correo del abogado Santiago Montt, que era el documento propio número 1, su señoría, y número 1I, que fue incorporado el 20 de diciembre del año 2019. Pues bien, este correo, 20 de diciembre de 2019, este correo contiene los principales alcances de la ley 20.393. Establece cuáles son los delitos, qué es lo que dice la ley, pero hay algo interesante en este correo, señoría, que me gustaría destacar, que el abogado Santiago Montt señala que está pendiente que la Superintendencia de Valores y Seguros dicte una normativa complementaria que pueda generar la posibilidad de que existan los certificadores de modelos de prevención de delitos. Esto fue el 22 de enero y el día 9 de febrero del año 2010, Raúl Feliu envía un correo pidiendo una opinión sobre este tema al abogado Franco Gorsiglia. Esto en periodo que generalmente es de vacaciones, su señoría.
Y el abogado Franco Consiglia le responde este correo el 11 de febrero del mismo año, del 2010. Y esta respuesta y este primer correo corresponden a la prueba propia número 2 de Corpesca, incorporada el 4 de julio del 2019. Y el asunto era responsabilidad penal de las personas jurídicas. Respecto de este correo, magistrada, el fiscal Retamal señaló que este correo de 9 de febrero de 2010 demostraba la escasa cultura corporativa y de integridad de Corpesca, ya que el abogado Consiglia, en una frase menor de este correo, su señoría, dice que cumpliendo con un modelo de prevención de delitos, la empresa se exime de responsabilidad. Y critica esto porque dice que eso es no entender la ley, porque la ley lo que busca más que eximir de responsabilidad es prevenir delitos. Y esto merece un comentario, su señoría, sí, porque sin perjuicio que la acusación en ninguna parte se refiere a la falta de cultura corporativa o de integridad corporativa, su señoría, esto deja en evidencia la falta de contundencia de los argumentos de la Fiscalía. Esto es lo que la colega Catalina Tuane se refería como la estrategia de salvataje, porque el señor Jaime Retamal tiene que recurrir, magistrada, a descalificar sin base alguna un punto de una opinión que da un abogado a poco más de un mes de dictada la ley, su señoría. Y de eso se extrae enormes conclusiones. O sea, debido a este punto de este correo, Corpesca no tiene cultura corporativa de integridad, su señoría. Continuando con esta cronología, el 18 de mayo del año 2010, el abogado Hernán Monque envía esta vez su opinión sobre el tema de la ley 20.393, según da cuenta el documento de prueba número 3, incorporado el 4 de julio del año 2019, de Corpesca. Documento de la prueba propia, Corpesca número 3, incorporado el 4 de julio de 2019. Esto fue el 18 de mayo, se recibe esta opinión de Hernán Monque, y el 19 de mayo, al día siguiente, en la mañana, se da cuenta el documento de la prueba propia de Corpesca número 4, incorporado también el 4 de julio de 2019. Don Raúl Feliú envía ahora un correo a el señor Andrés Montalva, que era el jefe de operaciones de planta en Corpesca. Y este correo va con copia a Francisco Mujica y Jaime Ortiz. Y don Raúl Feliú le adjunta a estos señores la última opinión que había dado el abogado Hernán Monque, como también las notas que él tomó de una conversación sobre este tema con los abogados Francisco Proboste, que fue un testigo de Corpesca, y José Tomás Guzmán Rencoret. Y Raúl Feliú le dice a Andrés Montalva, con copia a Francisco Mujica y Jaime Ortiz, en el punto 2 de este correo, dice: Corpesca implementará tal política de acuerdo a su realidad. Y más adelante dice: se verán las definiciones globales en el grupo. ¿Se verán, perdón?
las definiciones globales en el grupo y la gerencia general. Es decir, ya a esta fecha se había conversado este tema y discutido este tema con el gerente general, con el testigo Francisco Mujica. Ese mismo día, aquí está, ese mismo día, o sea, el 19 de mayo de 2010, pero un poco más tarde, el 19 de mayo de 2010, pero un poco más tarde, esta vez a las 11:59 de la mañana, Raúl Feliú recibe una minuta del abogado Francisco Proboste, que corresponde a la prueba propia de Corpesca 5 y 5I, incorporada el 4 de julio de 2019. Y esta minuta, magistrada, es muy interesante, es una minuta de varias páginas, y es interesante porque hace una detallada descripción y análisis de la ley 20.393. Y me gustaría destacar especialmente que la opinión que da este abogado sobre el encargado de prevención de delitos es que, en esta minuta dice, es que debiera ser una persona de dentro de la estructura organizacional. El encargado de prevención de delitos debe ser una persona interna, de dentro de la estructura organizacional. E incluso este abogado argumenta jurídicamente por qué él considera que el encargado de prevención de delitos no debe ser una persona ajena a la empresa. Acá vemos, magistrado, que a estas alturas la ley está aún en pañales, como se dice. Cada abogado, cada especialista da su opinión de lo que debe o no debe hacerse. Se le puede pedir, magistrada, a los ejecutivos de Corpesca o a su directorio que a esta época tengan establecidos un modelo de prevención de delitos. Acá, como dije ayer, su señoría, no había experiencia. No había una lex artis. Fíjese, su señoría, que a esta época ya los ejecutivos de Corpesca, que no son abogados, ya le habían consultado a 4 abogados de distintas especialidades sobre los alcances de la ley 20.393. Esto es lo primero, una organización para implementar una ley de estas características. Lo primero que se hace es consultar con especialistas. No puede Raúl Feliú, ni Jaime Ortiz, ni nadie de la compañía ponerse a la rápida, ligeramente, a redactar políticas de prevención de delitos, hacer líneas directas, sin antes informarse de los efectos e implicancias de la ley. Además, magistrada, el abogado Hernán Monkever es especialista en asuntos corporativos. El abogado José Tomás Guzmán tiene larga experiencia en litigios civiles y penales. El abogado Proboste, que vino a declarar a este juicio, su señoría, y nos mostró y exhibió ser un especialista en asuntos laborales y también corporativos. Y el abogado Gonziglia, su señoría, es especialista en asuntos tributarios y corporativos. Y continuando, el día viernes, y destaco que era un día viernes, 11 de junio del año 2010, Raúl Feliú y Jaime Ortiz tienen otra reunión con Francisco Proboste. Y esto, magistradas,
aparece en las notas manuscritas de Raúl Feliú en el documento correspondiente al número 10 de la prueba propia de Corpesca, que incorporamos durante la declaración de Raúl Feliú el día 20 de diciembre del año pasado. Y que, si el tribunal recordará, Raúl Feliú explicó con absoluto detalle esta minuta manuscrita, su señoría, de reuniones sobre estos temas. Explicó los símbolos, el lambda, el igual o mayor a, su señoría, etcétera, y jamás se puso en duda por nadie acerca de la integridad material o ideológica de este documento número 10. Y en este documento, respecto de esta reunión a la que me estoy refiriendo, que es la de 11 de junio de 2010, con Francisco Proboste, quisiera destacar, su señoría, que de las notas de Raúl Feliú, con esa fecha, pone en estas notas, don Raúl Feliú, Deloitte son los más adelantados. El más con un símbolo más, como escribía Raúl Feliú, Deloitte son los más adelantados. Y también en esas notas hace referencia a una reunión con Carlos Balbontín, abogado penalista, presente en esta audiencia, su señoría. Y 3 días después de esto, que era el viernes, 3 días después, el día lunes, o sea, justo después que Raúl Feliú toma nota de que Deloitte son los más adelantados, el lunes 14 de junio de 2010, hay un correo, su señoría, de Jaime Ortiz, el encargado de todos estos asuntos, su señoría, solicitándole a María Inés Baeza de la empresa Deloitte una reunión respecto del el asesoramiento, bien digo, sobre la ley 20.393. Y este correo parte diciendo, de acuerdo a lo conversado. O sea, además Jaime Ortiz ya había conversado con esta persona de Deloitte. O sea, el viernes escucha en una reunión Raúl Feliú que Deloitte son los más adelantados y el día lunes ya se están comunicando con Deloitte, su señoría, para el asesoramiento en el modelo de prevención de delito. Y ese documento, su señoría, ese correo, es la prueba propia de Corpesca número 6, asunto ley 20.393, incorporada el 5 de julio de 2019. Ese mismo día, su señoría, lunes 14 de junio de 2010, según da cuenta el documento propio número 7, propio de Corpesca número 7, que fue incorporado el 20 de diciembre de 2019. Ese mismo día, Raúl Feliú recibe un correo de don Robinson Tahmuch, que era el contralor de una empresa, de este mismo grupo de empresas que se llama Arauco. Y en este correo, don Robinson Tahmuch le remite a Raúl Feliú información que Deloitte, en especial el señor Fernando Gaciano, le entrega sobre este mismo tema. Y le dice, Raúl, lo acordado. Y Raúl Feliú le responde, su señoría, en este mismo documento, le responde Raúl Feliú y le dice, gracias Robinson, te cuento que estamos solicitando una presentación a Deloitte.
Y al mismo tiempo, su señoría, los deberes de supervisión seguían funcionando. Las auditorías internas y externas seguían ejerciéndose. Entonces, el día siguiente a esta fecha, el 15 de junio de 2010, Raúl Feliu y Jaime Ortiz reciben un correo de Eric Van Kanen, en que les remite Raúl Feliu y Jaime Ortiz reciben un correo de Eric Van Kanen de Sercor. Y este correo, su señoría, adjunta la última versión del manual de auditoría. No me voy a extender en este manual de auditoría, pero contiene los conceptos generales que rigen la auditoría interna. No me acuerdo si dije qué correo es, pero es un correo de la evidencia material número 51, incorporado el 16 de marzo del año 2020. En esta misma materia, en auditoría interna, el día siguiente, el 16 de junio de 2010, en materia, perdón, de modelo de prevención de delitos, el 16, perdón, al día siguiente de este correo de Eric Van Kanen, modelo de prevención de delitos, claro, el 16 de junio de 2010, perdón, tenemos... Jaime Ortiz recibe... Un segundito, tenemos un audio. Ahora ya no está. Podemos continuar. Gracias. Está en el medio. Al día siguiente, el 16 de junio de 2010, su señoría, Jaime Ortiz recibe las propuestas de Deloitte para la reunión que él mismo había solicitado previamente, su señoría. Este correo está dirigido por J. Contreras de Deloitte, jcontreras@deloitte, a Jaime Ortiz, y fue incorporado el 20 de diciembre del año 2019 desde la evidencia material número 12. Y dentro de las fechas que le... 20 de diciembre. Gracias. Y dentro de las fechas que le proponen a Jaime Ortiz de reunión, se observa, su señoría, que Jaime Ortiz elige la fecha más cercana para una reunión, porque le ofrecen 3 fechas, y Jaime Ortiz elige la más cercana, que es el 23 de junio de 2010. Y así ocurrió. El 23 de junio de 2010, según las mismas notas manuscritas de Raúl Feliu, el documento propio número 10, en la primera parte de estas notas, se da cuenta que en esa fecha, el 23 de junio, se realizó una reunión en Corpesca con Fernando Casiano y el señor Contreras. Y de estas notas de Raúl Feliu me gustaría destacar, respecto de esta reunión, que en el punto 3, Raúl Feliu señaló EP, señala EP, 2 puntos, contralor / out jefe. Y que Raúl Feliu nos explicó que esto significa encargado de prevención de delitos, 2 puntos, contralor o auditor jefe, que en Corpesca era Jaime Ortiz. Al día siguiente de esta reunión, el 24 de junio del año 2010, Jaime Ortiz envía a Raúl Feliu, a también el abogado Hernán Monkever,
y al abogado José Tomás Guzmán el PowerPoint que el día anterior les había exhibido Fernando Gaciano de la empresa Deloitte. Y esto, su señoría, se encuentra en el documento propio de Corpesca número 11 y 11I, incorporado el 20 de diciembre del año 2019. Luego, magistrado, el 26 de agosto de ese mismo año, del 2010, de acuerdo a la prueba propia de Corpesca número 13, que fue incorporada el 27 de noviembre del año 2019, Roberto Angelini invita a Francisco Mujica a una exposición de la empresa Deloitte sobre la ley 20.393. Y también asiste a esta reunión, su señoría, el señor Raúl Feliú, porque en las mismas notas, su señoría, del documento original número 10 que incorporamos, se señala que el 6 de septiembre de 2010 se hizo una reunión en el piso 16 de Deloitte, que, como escuchamos, corresponde a un auditorio que se encuentra en las dependencias de la compañía Copec. Y que esta reunión, su señoría, según se expresó por distintos testigos, expusieron las personas de Deloitte y estaban los altos ejecutivos del grupo de empresas. Y paralelamente seguían funcionando, su señoría, los deberes de supervisión en Corpesca. No, esto era paralelo, su señoría. Porque mientras se planificaba el modelo de prevención de delitos, las auditorías internas seguían efectuándose. Y acompañamos, su señoría, incorporamos una cadena de correos de fecha 7 de septiembre de 2010. Desde la evidencia material 51 y fue incorporada el día 16 de marzo de 2020. Y esta cadena de correos se refiere a un asunto que se llama trabajos sorpresivos. ¿Y qué es lo que indica esta cadena de correos? Que don Jaime Ortiz le está pidiendo a don Juan Prado de Cercor que le proponga auditorías sorpresivas. Y Juan Prado explica qué son las auditorías sorpresivas, su señoría. Y dice en este correo, Juan Prado, dice que el objetivo es determinar un tema al arbitrio y sin una programación previa, someterlo a una breve revisión de auditoría. Y ese mismo día también, su señoría, o sea, el 7 de septiembre del año 2010, Francisco Mujica le envía un correo al señor Jaime Baeza, que en esa época me parece que estaba en Iquique, todavía no se iba a otra planta, y va con copia a Andrés Napolitano, Andrés Montalva y Miguel Ángel Escobar. ¿Y qué le dice Francisco Mujica a Jaime Baeza relacionado con estos temas de auditoría interna? Le dice: voy el próximo martes a Iquique y quiero que tengas resueltas las observaciones a la última auditoría de servicios y contratistas. Me parece
deplorable la respuesta dada por esa administración. Auditoría A. De servicios y contratistas. Le dice, me parece deplorable la respuesta dada por esa administración. O sea, este es un reto que le da Francisco Mujica al Jaime Baeza y que copia a los principales ejecutivos de Iquique, su señoría, y de todas las plantas del norte. Y este último correo muestra, su señoría, cómo en la compañía se tomaba muy en serio el sistema de auditoría. Acá Francisco Mujica se muestra muy molesto por una mala respuesta que dio esa administración a una auditoría en particular. Estos controles, su señoría, no eran para nada cosméticos, como falsamente se señaló por la Fiscalía. Eran reales y efectivos. El 20 de octubre del año 2010, ahora en el modelo en la preparación del modelo de prevención de delito, Raúl Feliu le remite a Jaime Ortiz una noticia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es una moción parlamentaria que ampliaba el catálogo de delitos. Raúl Feliu a Jaime Ortiz envía esta noticia que aparecía en la prensa, su señoría. Según da cuenta el documento propio de Corpesca número 14, que fue incorporado el 23 de diciembre del año 2019. Y el 22 de octubre del 2010, Eric Van Kanen envía a Jaime Ortiz un memorándum de aviso de auditoría para la revisión del proceso de pago a proveedores en Santiago. Proceso de pago de proveedores. Eric Van Kanen a Jaime Ortiz le manda que vimos que así se hacía, se mandaba primero un memorándum de aviso para la auditoría de procesos de pago a proveedores en Santiago. Y esto lo incorporamos el 16 de marzo de este año de la evidencia material número 51. Este memo, magistrada, va dirigido a Jaime Ortiz, con copia a Raúl Feliu y a Domingo Viviani. Y dice este documento, estimado Jaime, hace un prólogo, dice el cumplimiento de este programa de auditoría, etcétera, etcétera, y después dice área auditada, pago a proveedores. Objetivo: verificar que los controles internos aplicados para autorizar y registrar los egresos son los adecuados y que sus montos obedecen a compras y servicios que se han recibido satisfactoriamente. Y luego dice el alcance, se revisará una muestra de los egresos de julio a septiembre de 2010. Y al final dice que los auditores en terreno podrán pedir información adicional. Y el 19 de noviembre del año 2010 se recibe en Corpesca por parte de la empresa Deloitte, por primera vez, una propuesta global de diseño de modelo de prevención de delitos. En ella, su señoría, si podemos recordar, era un documento bastante extenso en que aparecían los alcances de la propuesta, aparecía quiénes iban a ser los ejecutores, aparecían las fotos de los ejecutores, la foto de Deini Villegas,
la foto de Fernando Graciano, aparecían los currículum vitae de los ejecutores, su señoría, y aparecían los precios. Esto corresponde a la prueba propia de Corpesca número 15 y 15I, incorporada el 23 de diciembre de 2019. Ese mismo día, Francisco Mujica recibe una carta firmada por don Claudio Elgueta, que va con copia a Roberto Angelini y José Tomás Guzmán. Y en esa carta, Claudio Elgueta le propone a Francisco Mujica contratar definitivamente a Deloitte. Esto corresponde al documento propio de Corpesca número 17, incorporado el 5 de julio de 2019. Su señoría, como se ha constatado durante todo el año 2010, con total seriedad, se tomó la empresa el proyecto de un modelo de prevención de delito. Y quizás mis contrapartes dirán que habían días sin correos electrónicos o que los correos no eran diarios sobre este tema, su señoría, pero la verdad es que no todo se hace por correo electrónico. Existen numerosas actividades que se hacen en reuniones, in situ, conversaciones, su señoría, llamados por teléfono, y que los propios testigos, Raúl Feliú, Jaime Ortiz, Francisco Mujica, Domingo Viviani, nos relataron que se hicieron en todo este primer periodo. Y notará su señoría que junto con la preparación del modelo de prevención de delitos, he mencionado documentos, algunos documentos que dan cuenta de las auditorías internas de Corpesca del año 2010. Pero además se demostró en el juicio que el año 2010, según da cuenta el documento propio de Corpesca número 120, que fue incorporado el 20 de diciembre de 2019, además de todo esto, se comprobó que ese año, en 2010, se realizaron 23 auditorías dentro de Corpesca. 23 auditorías dentro de Corpesca. En todo Corpesca, a eso me refiero, 23 auditorías el año 2010. 3 de ellas fueron en Santiago, en los temas cobranza a clientes, gestión, compras y pago a proveedores, según dio cuenta también el memo que hice referencia. Además, su señoría, dimos lectura de estas decenas de auditorías, estos llamados SAU, su señoría, el día 20 de diciembre del año 2019. Y a todo esto, el 20 de diciembre empezamos la lectura, porque duró más de un día, de las auditorías, su señoría en particular. Y además de todo esto, señoría, se encuentra la auditoría de control interno anual que realizaban las empresas de auditoría externa. El 28 de abril del año 2011, Jaime Ortiz le escribe a Raúl Feliú un correo electrónico en que analiza y explica los alcances de la propuesta que efectuó Deloitte.
la propuesta específica para Corpesca de Deloitte. Y señala que divide Deloitte su trabajo en 3 etapas. Una primera de diagnóstico, identificación de riesgo, entre otros asuntos. Una segunda de entrega de informes de diagnóstico y matriz de riesgo. Y una tercera dice de modelo de prevención de delitos, código de ética, política de prevención de delitos, más plan de monitoreo y actividades de supervisión. Perdón, plan de monitoreo y actividades de supervisión. Y el 6 de mayo del año 2011, Jaime Ortiz recibe un requerimiento de información de parte de Deloitte para avanzar en el diseño del modelo de prevención de delitos. Y esto corresponde a la prueba común número 306, incorporada el 8 de enero del año 2020. Y como ya dije en el intertanto, ¿sí? Entonces, lo del 28 de abril y lo del 6 de mayo es todo lo mismo, la documental común 306. No, señoría, es un correo. No me dijo qué es lo que era. Es un correo que si me da hasta el término de la jornada, ya, le digo cuándo se incorporó. Solo. Pero era un correo de 28 de abril de Jaime Ortiz a Raúl Felipe. Sí, eso fue lo primero. Sí. Y como ya he señalado, en el intertanto se mantenía las auditorías internas y las auditorías externas. Y una muestra de eso es que el 22 de junio del año 2011 existe un correo de Raúl Feliu a Francisco Mujica, en que también se copia a los directores Eduardo Navarro y Jorge Andueza, que fue incorporado de la evidencia material número 12 el 16 de septiembre de este año. ¿Y en qué consiste este correo que le envía Francisco Mujica, Raúl Feliu a Francisco Mujica y a estos directores? Consiste en que Raúl Feliu estaba interesado que los auditores externos ampliaran su auditoría al control interno dentro de Corpesca. Y Raúl Feliu quería que se hicieran responsables de esta auditoría, porque los auditores externos en general, su señoría, tienden a no hacerse responsables, a decir, bueno, lo que me entregan de eso yo me hago responsable, lo que no. Entonces, Raúl Feliu les pide más a los auditores externos respecto del control interno. Entonces, en esta carta, su señoría, en este párrafo que señala Raúl Feliu, dice lo siguiente: debido a las características del fraude, y en particular aquellos que involucran encubrimiento mediante confabulación y documentación falsificada, una auditoría diseñada y llevada a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas podría no detectar un fraude. Por otra parte, si bien un control interno efectivo reduce las
probabilidades de que ocurran y no se detecten errores, fraudes u otros actos ilegales, no elimina totalmente esa posibilidad. Pues dice, nuestra metodología de trabajo considera la aplicación de procedimientos de auditoría destinados a minimizar la posibilidad de errores significativos. Y la carta continúa, pero no voy a seguir leyendo en honor al tiempo. El 6 de julio del año 2011, don Raúl Feliu le envía a don Jaime Ortiz un correo cuyo asunto dice riesgos. Y este lo incorporamos de la evidencia material número 51, el 16 de marzo del año 2020. Y este correo contiene un adjunto que se denomina también riesgos. Y se habla en este documento de los riesgos de crédito, riesgos de uso de información privilegiada, etcétera, etcétera. Y lo que quiero destacar de este documento es que la letra J, dentro de los riesgos, dice delitos ley 20.393. Y dice, estos delitos implican un riesgo objetivo de carácter penal en el marco de la citada ley, entre otras consideraciones. Y ese mismo día, Raúl Feliu le remite a Francisco Mujica esta misma minuta, su señoría, pero agrega respecto de este riesgo, agrega que este trabajo, el NPD, este trabajo, finaliza durante el segundo semestre de este año. Y este correo, su señoría, fue incorporado el 16 de marzo de 2020. De la evidencia material número 12. 16 de marzo de 2020, de la evidencia material número 12. Gracias. Luego, su señoría, avanzando el 22 de julio del año 2011, con el asunto Ley 20.393, Jaime Ortiz le informa a Raúl Feliu de cuáles son las personas que van a ser entrevistadas a efectos de elaborar la matriz de riesgo, su señoría, y conocer la compañía por parte de la empresa Deloitte. Y que vimos que además, según lo que nos declararon los entrevistados y Deini Villegas, además se les informaba en esta reunión respecto de los alcances de la ley 20.390. Y de este correo, su señoría, se observa que las personas entrevistadas son, en primer lugar, don Francisco Mujica. Y luego, en este listado, Raúl Feliu, Felipe Santilla, Marcel Martínez, Jaime Ortiz, Domingo Viviani, Andrés Montalva, Andrés Napolitano, Miguel Ángel Escobar y otros gerentes, su señoría, de Arica, de CAPSA, de Serenor, etc. Y ese mismo día, también el 22 de julio, Jaime Ortiz le remite a Raúl Feliu un documento con la metodología de trabajo de Deloitte, que corresponde al documento 21 y 21I de la prueba propia de Corpesca, incorporado el 23 de diciembre del año pasado.
El correo anterior, magistrada, me parece que no dije la fecha de incorporación, ni qué correo era, qué documento era. El de 22 de julio de 2011 es de la prueba propia de Corpesca, el número 20. Y fue incorporado el 23 de diciembre del 2019. Entonces, seguíamos que ese mismo día también, Jaime Ortiz le remite la metodología a Raúl Feliú, y también ese mismo día, también el 22 de julio, Raúl Feliú envía un correo a todas las personas que iban a ser entrevistadas por Deloitte, incluido Francisco Mujica, y les dice a todos que estas entrevistas deben estar finalizadas el 5 de agosto. Y además, señoría, y muy relevante en este correo, Raúl Feliú les acompaña, les describe literalmente los 3 delitos de la ley 20.393. O sea, a todos estos destinatarios les informa el artículo 250 del Código Penal, completo, que de su sola lectura se observa que requiere de contraprestación. Este correo de Raúl Feliú es el documento de la prueba propia número 22, cuyo asunto es Ley 20.393. ¿Incorporación? Y la fecha de incorporación no la tengo. La voy a también entregar, perdón, en unos momentos más. El 16 de agosto del año 2011, Jaime Ortiz envía un correo a Raúl Feliú y a Francisco Mujica con el asunto, el tema del correo es Ley 20.393. Y en este correo Jaime Ortiz les explica del avance del proyecto. Les indica que solo faltan 3 entrevistas. Y les dice que el proyecto debería estar terminado para fines de agosto de 2011. Este sí es el correo de la prueba propia de Corpesca número 23, incorporado el 16 de diciembre de 2019. 23. Y así, su señoría, según da cuenta el correo número 24, que fue incorporado también el 23 de diciembre de 2019, el 24. Documental 24. Perdón, el documento propio de Corpesca número 24, que es un documento, en agosto de 2011, Deloitte le entrega a Corpesca el documento que se denomina Diseño del Modelo. Era una carpeta grande, magistradas, que pudimos ver, que incluía el modelo de prevención de delitos, la política de prevención de delitos, el procedimiento de denuncias, el modelo de código de ética, así se denomina, modelo de código de ética. Las matrices de riesgo terminadas, entre otros documentos, señores. Y va con una carta conductora firmada por Fernando Gaciano, que se dirige a Jaime Ortiz. Estos documentos, como vimos, los documentos típicos, el modelo, la política, eran borradores.
El que no era borrador era la matriz de riesgo, su señoría. La matriz de riesgo era un documento, su señoría, específico para Corpesca, que investigaron todos los riesgos que estos especialistas observaron, su señoría, tuvieron las entrevistas, y que ahora en los alegatos de clausura se dice que es deficiente. Por primera vez. Y a esto podemos señalar, señoría, además de la sorpresa de este argumento, que Corpesca contrató a especialistas, contrató a los más adelantados en este tema. Deloitte es una compañía, su señoría, que no sé si esto dice mucho, pero es una compañía que siempre está dentro de las 4 primeras auditoras del mundo, le dicen las Big Four, me parece. Pues bien, el 13 de septiembre del año 2011, Raúl Feliu le envía un correo a don Claudio Elgueta, a don Juan Prado y a don Jaime Ortiz, cuyo asunto es Ley 20.393, y que corresponde al documento propio de Corpesca número 25, incorporado el 27 de noviembre del 2019. Y este correo es muy relevante porque en este correo Corpesca involucra derechamente a CERCOR en el avance del modelo de prevención de delitos. Allí donde en la acusación se dice que Corpesca se limitó a contratar a Deloitte, se demuestra con este correo que esa afirmación es falsa. Aquí se incorpora a Deloitte para seguir avanzando en el modelo de prevención de delitos, a CERCOR, perdón. Y este correo dice algo muy relevante, señoría. Dice, Raúl Feliu le dice a todos ellos, la idea es establecer una agenda con CERCOR, a objeto de tener operativo el modelo de prevención de delitos en Corpesca a partir del directorio de la primera semana de diciembre de 2011. Y agrega Raúl Feliu, la idea es que CERCOR nos apoye principalmente en el desarrollo de los contenidos. Y adjunta a este correo el documento, el que es el documento propio de Corpesca 25I, que se incorporó el 27 de noviembre del año pasado. Entonces, Raúl Feliu, en esta petición de colaboración a CERCOR, le junta un documento que contiene columnas, que la primera dice entidades, la segunda dice documentos y la tercera dice contenidos. Y en los contenidos agrega procedimientos, caja, pago a proveedores, donaciones generales, caja, pago a proveedores y donaciones generales y políticas. El 20 de septiembre de 2011, Raúl Feliu envía un nuevo correo, o sea, nuevamente envía un correo al asesor legal, don Hernán Monge, sobre la ley 20.393. Este es el documento propio de Corpesca, número 26, incorporado el 23 de diciembre del año 2019. Y en este correo, Raúl Feliu le pide a Hernán Monge que emita
su opinión respecto de los documentos que entregó Deloitte, a los que ya hice referencia. ¿Y por qué Raúl Feliú le pide a Hernán Monkeberg que opine sobre estos documentos de Deloitte? Porque, magistrada, en Corpesca las cosas no se hacen al lote. En Corpesca no basta con que Deloitte nos entregue un diseño de un modelo de prevención de delitos, señoría. En Corpesca, recibida esta información, en Corpesca se confirma y se reconfirma con los asesores legales. Y si hay que corregirlos, se corrigen los documentos, señoría, hasta que queden de buena forma. Ese mismo día, además, Raúl Feliú envía esta información de Deloitte a otro asesor, que es don Francisco Proboste. Y este correo corresponde a la prueba propia número 27 de 23 de diciembre, incorporada el 23 de diciembre de 2019. Y en este mismo sentido de hacer las cosas bien, Raúl Feliú le pide especialmente a este abogado que revise los documentos laborales, el código de ética y el canal de denuncia. El 30 de septiembre de 2011, don Claudio Elgueta le escribe un correo a Raúl Feliú y Juan Prado, en que adjunta un borrador de un documento que se denomina Aspecto de Organización del Modelo de Prevención de Delitos. Este documento, señoría, lo incorporamos de la evidencia material 51 el 16 de marzo de este año. El 12 de octubre del año 2011, Hernán Monkeberg le responde ahora a Raúl Feliú y da los comentarios que Raúl Feliú le había pedido previamente. Este es un documento que se incorporó de la evidencia material número 51 el 16 de marzo de 2020. Son varios los comentarios que este asesor legal le hace a estos documentos de Deloitte, su señor. Pero en general le parece correcta la propuesta de Deloitte. Y además indica que va a consultar al abogado, dice, a Esteban, que es un socio de Hernán Monkeberg, que sabemos que es el testigo Esteban Papich. Dice, falta la opinión de Esteban sobre los anexos de la propuesta laboral. Es decir, se involucra a otro abogado más. Y el 19 de octubre del año 2011, nuevamente, el abogado le envía comentarios a Raúl Feliú, y esta vez comentarios específicos a dos documentos, al modelo de prevención de delitos y al código de ética. Este correo, su señoría, fue incorporado el 16 de marzo de 2020 desde la evidencia material número 51. Y al día siguiente de este correo, el 20 de octubre de 2011, Raúl Feliú le pide otra opinión a otro abogado que se llama José Tomás Guzmán, como ya dije, especialista en litigios civiles
y penales. Y le pide la opinión, Raúl Feliú, respecto de la definición de los 3 delitos de la ley 20.393 que hizo Deloitte en sus documentos. Porque, ¿qué es lo que pasa, su señoría? Deloitte, para que la descripción típica parezca más amigable para quienes van a recibir la información, explica en qué consisten los delitos, el 250, el de la ley de lavado de activos. Pero Raúl Feliú queda con dudas respecto de estas definiciones que dio Deloitte y por eso le consulta al abogado José Tomás Guzmán qué le parece. Y esto está en el correo, su señoría, de esa fecha, de 20 de octubre, de la evidencia material 51, incorporada el 16 de marzo de 2020. Y de este correo, magistrada, se toma, lo reenvía don Claudio Olgueta, y el mismo 20 de octubre del año 2011 le escribe a Raúl Feliú. Y le dice varias cosas Claudio Olgueta a Raúl Feliú. Le dice, su señoría, primero que nada, que tiene una reunión con Roberto Angelini, Jorge Andueza y Eduardo Navarro para hablar sobre el modelo. Y le dice Claudio Olgueta a Raúl Feliú que Deloitte terminó la pega, dice. Deloitte terminó la pega. Y que ahora le toca a las empresas seguir con la asesoría de Sercor. Y agrega, magistradas, y muy relevante, agrega, Corpesca lidera este proceso, por lo que creo que sería bueno que JT y HM, en referencia a José Tomás Guzmán y Hernán Monge, conozcan ambos documentos. JT y HM, que yo estimo que es José Tomás Guzmán y Hernán Monge. Sí, para que conozcan estos documentos. Entonces le dice, Corpesca lidera este proceso, por lo que creo que sería bueno que JT y HM conozcan estos documentos, y sabemos que ya los conocían porque Raúl Feliú ya se los había mandado, y termina diciendo, te dejo la pelota, Raúl, la U la lleva. Y como veremos más adelante, Corpesca efectivamente lideró este proceso dentro de las empresas de este grupo empresarial. Y eso, su señoría, es absolutamente contrario a la imputación que se hace en la acusación de que Corpesca no tenía la voluntad real, de que Corpesca tenía dolo, de que esto era una fachada, su señoría, que no tenía la voluntad real de tener un sistema de prevención de delitos. Vamos a hacer el receso de media mañana. Continuamos a las 11. Gracias, señoría. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, nos vemos.